Que el Señor les bendiga. A continuación voy a continuar leyendo la tercera parte de la guía de estudio de Cristología. ¿En qué sentido la resurrección de Cristo es primicia, o sea, diferente a la de Lázaro y las demás? Fue primicia, 1 Corintios 15, 20 y 23, de una nueva clase de vida humana, una vida en la que su cuerpo era perfecto y ya no estaba sujeto a la debilidad, el envejecimiento y la muerte, sino capacitado para vivir eternamente. Escribe por lo menos 4 ocasiones en que Jesús resucitado se manifestó a sus discípulos con su cita. Es verdad que 2 de los discípulos de Jesús no le reconocieron cuando él se puso a caminar con ellos en el camino de Emaús. Lucas 24 del 13 al 32. Pero Lucas dice específicamente que esto fue debido a que sus ojos estaban velados. Lucas 24, 16. Y más tarde se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Lucas 24, 31. María Magdalena no lo reconoció de primer momento. Juan 20 del 14 al 16. Pero quizá era todavía muy oscuro y al principio no estaba mirándolo. Había llegado la primera vez cuando todavía estaba oscuro, Juan 21, y se volvió para hablar con Jesús una vez que lo hubo reconocido, Juan 20, 16. En las otras ocasiones parece que los discípulos reconocieron a Jesús con bastante rapidez. Mateo 28, 9, versículo 17 también, y Juan 20, del 19 al 20, también del 26 al 28, y capítulo 21, versículos 7 y 12. Cuando Jesús apareció a los 11 discípulos en Jerusalén, estos inicialmente se asombraron y se sobresaltaron. Lucas 24 del 33 y 37. Pero cuando vieron las manos y los pies de Jesús y le vieron comer un pedazo de pescado, se convencieron de que había resucitado. Pon 3 cosas que demuestran que Jesús tenía un cuerpo físico después de resucitar. El hecho de que Jesús tuviera un cuerpo físico que se podía tocar y ver funcionar después de la resurrección, lo vemos en que los discípulos le abrazaron los pies, Mateo 28, 9, en que se apareció a los discípulos en el camino de Emaús como cualquier otro viajero que iba de camino, Lucas 24 del 15 al 18 y 28 al 29, en que tomó pan y lo partió, Lucas 24, 30. ¿Qué es lo que dice Harris sobre la capacidad del cuerpo de Jesús después de su resurrección? ¿Y cuál es la opinión de Gruden sobre el tema? Dice que estos versículos, Juan 20, 19 y 26, muestran que mientras Jesús podía a veces materializarse en un cuerpo físico, su existencia acostumbrada era en una forma inmaterial o no corporal de su cuerpo espiritual. Además, cuando él ascendió al cielo después de 40 días, dejó permanentemente toda materialización en un cuerpo físico. La opinión de Gruden dice en respuesta, aunque no considero que esto sea una cuestión doctrinal de mayor importancia, puesto que es solo un asunto acerca de la naturaleza del cuerpo resucitado, sobre lo cual sabemos muy poco en el tiempo presente, pienso no obstante que el Nuevo Testamento nos provee de una evidencia persuasiva que nos llevaría a diferir del punto de vista de Harris. Este está de acuerdo en que en varias ocasiones Jesús tenía un cuerpo físico que podía tomar alimento y ser tocado y que tenía carne y huesos. Está incluso de acuerdo en que en la ascensión de Jesús al cielo fue un Jesús de carne y huesos, Lucas 24, 39, el que fue llevado arriba delante de los ojos de sus discípulos. La única cuestión es si el cuerpo de Jesús existió en otros momentos en una forma inmaterial, no corporal, como Harris afirma. Para responder a eso, tenemos que preguntar si los textos del Nuevo Testamento acerca de las apariciones y desapariciones de Jesús requieren esa conclusión. No parece que sea así.
¿Cuáles son las 3 cosas que nos asegura la resurrección de Cristo? A. La resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. B. La resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. C. La resurrección de Cristo asegura que nosotros también recibiremos cuerpos perfectos de resurrección. 8. ¿Cuál es el texto que dice que Él resucitó para nuestra justificación? ¿Y cuál es su significado? Solo en un pasaje relaciona Pablo explícitamente la resurrección de Cristo con nuestra justificación, o la declaración de que ya no somos culpables, sino justos delante de Dios. Pablo dice que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Al resucitar a Cristo, Dios el Padre estaba en efecto diciendo que aprobaba la obra de Cristo de sufrimiento y de muerte por nuestros pecados, de que su tarea estaba consumada y que ya no había ninguna necesidad de que Cristo permaneciera muerto. Ya no quedaba penalidad que pagar por el pecado, ya no había que cargar más con la ira de Dios, ya no había más culpa ni deuda que pagar. Todo había quedado completamente pagado y no quedaba ninguna culpa. Dios estaba diciendo mediante la resurrección: apruebo lo que se ha hecho y tú eres bien recibido en mi presencia. Explica cómo y por qué usa Pablo el término primicia con respecto a la resurrección de Cristo. Pablo nos dice allí que Cristo había sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. 1 Corintios 15:20. Al llamar a Cristo las primicias, griego aparche, el apóstol usa una metáfora de la agricultura para indicar que seremos como Cristo. Así como las primicias o los primeros frutos de la cosecha madura muestran que el resto de la misma será igual, Cristo, como las primicias, muestra cómo serán nuestros cuerpos de resurrección cuando en la última cosecha de Dios nos levante de entre los muertos y nos lleve a su presencia. ¿Cuáles son las 3 aplicaciones éticas de la resurrección de Cristo a nuestras vidas? Con sus citas principales. 1. Es porque Cristo resucitó de entre los muertos y que nosotros también seremos resucitados, que nos sentimos animados a continuar firmes en la obra del Señor. Eso es debido a que todo lo que hacemos para llevar a las personas al reino de Dios y edificarlas teniendo significado y valor eterno, porque todos seremos resucitados en ese día cuando Cristo regrese y viviremos para siempre con Él. 2. Pablo nos anima a que cuando pensemos en la resurrección, nos enfoquemos en la futura recompensa celestial, nuestra meta. Él ve la resurrección como un tiempo cuando todas nuestras luchas en la vida serán recompensadas. 3. Una tercera aplicación ética de la resurrección es la obligación de dejar de ceder al pecado en nuestra vida. Cuando Pablo dice, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por virtud de la resurrección de Cristo y del poder de la resurrección dentro de ustedes. Romanos 6:11. Sigue inmediatamente para decir, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No ofrezcan sus miembros de su cuerpo al pecado. Romanos 6, del 12 al 13. Pablo usa el hecho de que contamos con este nuevo poder de la resurrección para contrarrestar el dominio del pecado en nuestra vida como una nueva razón para exhortarnos a no pecar.
¿Cuáles son los 2 estados de Cristo Jesús? ¿Y a qué se refiere cada uno? Generalmente se distinguen 2 estados: la humillación y la exaltación. Dentro de la humillación de Cristo están incluidas su encarnación, su sufrimiento, su muerte y sepultura. En la exaltación de Cristo hay también 4 aspectos: su resurrección, su ascensión al cielo, el sentarse a la diestra de Dios y su regreso en gloria y poder. Amén. Con eso hemos concluido la lectura de esta guía de examen, esperando sea de bendición para todos ustedes. Me despido deseándoles que el Señor les bendiga. Amén.